Sean bienvenidos todos a esta tutoría de circuitos eléctricos 1 presentado por mi persona Julio César Quintón Andrade, oriundo de la ciudad de Caracas, Venezuela. Este contenido de esta presentación va dirigido a estudiantes de las áreas de ingenierías y ciencias exactas. Estos agradecimientos quiero agradecer rotundamente al ciudadano Maolo Ochoa, oriundo de la República del Perú, por permitirme la oportunidad de compartir mis conocimientos del área de circuitos eléctricos. También agradezco a la Universidad Nacional Experimental Politécnica UNEXPO Vicerrectorado Luis Caballero Mejías de la ciudad de Caracas, Venezuela, por su máximo compromiso y dedicación al enseñar a aquellos futuros profesionales del área de ingeniería de sistemas. Queridos profesores y colegas, muchísimas gracias, ya que sin su aporte de conocimientos este material pues ha sido imposible de realizar. En los temas a explicar tenemos los siguientes: una breve introducción al área, qué es y cómo se compone un circuito eléctrico, usos en la vida cotidiana, su simbología básica, el resistor como elemento básico de un circuito eléctrico, la ley de Ohm, conexiones series, paralelos y mixtos, la resolución de ejercicios aplicando lo aprendido, en el cual estos temas son de rotunda importancia. ¿Por qué son de rotunda importancia? Bueno, señores, si un ingeniero o estudiante de ingeniería no domina muy bien estos temas desde el inicio de lo que llamamos el área de circuitos eléctricos, su desarrollo como futuro profesional se le haría complicado analizar sistemas más complejos. Como lo ven en pantalla, este tablero que ven acá en pantalla es un tablero de potencia. Su uso puede ser determinado a un control de motores, un control de bombas de agua, un control de un sistema de una subestación eléctrica, etcétera, en el cual este tablero engloba todos los conocimientos básicos de lo que es un circuito eléctrico. Si el estudiante no domina muy bien estos temas, como lo mencioné anteriormente, obtendrá dificultades para los desarrollos e investigaciones de esta área. Es muy importante que el estudiante o practicante domine muy bien los temas. En la introducción al área de circuitos eléctricos, los circuitos eléctricos son utilizados en cada uno de los aparatos cotidianos que se manejan a diario por todas las personas. Muchos de estos circuitos son muy complejos y disponen de una gran variedad de elementos que en unión o conjunto hacen funcionar equipos tales como electrodomésticos u otros aparatos de pequeñas o grandes escalas. Ok, en esta breve introducción hago énfasis en que los circuitos eléctricos nos rodean a lo largo de nuestro desarrollo de vida. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, que como lo menciona acá en la introducción, un circuito eléctrico pues, puede darle vida a nuestros aparatos electrodomésticos que tenemos en nuestros hogares, que son estos que están reflejados acá en pantalla. Lo cual también los circuitos eléctricos pueden dominar aparatos de pequeñas o grandes escalas, como lo son motores, los timbres eléctricos, lámparas, pulsadores o una resistencia eléctrica. Como lo mencioné, también se menciona, los circuitos eléctricos son una gran unión de elementos que funcionan entre sí, como lo pueden ver en este circuito, en este ejemplo de un circuito mixto que más adelante se explicará cómo funciona y cómo se tratan este tipo de sistemas o circuitos eléctricos. Mencionó anteriormente, es un conjunto de elementos conectados entre sí que permiten generar, transportar y utilizar energía eléctrica con la finalidad de transformarla en otro tipo de energía, como por ejemplo la energía calorífica, la energía eléctrica transformarla a calorífica, la energía lumínica, la energía eléctrica transformarse a energía lumínica y la energía eléctrica transformarse a energía mecánica. Entonces, ¿qué queremos decir con transformar? Hay un famoso dicho que la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Entonces, este es el ejemplo más gráfico de ello, recordando que la electricidad con una base eléctrica podemos llevarlo a otros elementos y podemos tener otro tipo de energía. Entonces, como tenemos unos 3 ejemplos gráficos, tenemos una cocina que si suponemos que esta cocina tiene un interruptor o un cable o una toma o una entrada de voltaje, al ella ser conectada a un tomacorrientes, ya que las líneas eléctricas de los hogares acá en Venezuela son 110 voltios a frecuencia de 60 Hz,
Esa energía que se transmite desde el tomacorrientes hacia el elemento que va a transformar la energía eléctrica a otro tipo de energía, tenemos que tener en cuenta que en esta estufa internamente hay un circuito eléctrico o electrónico o combinación de ambos que permiten que permiten que ese voltaje llegue hacia el elemento o el equipo y esa electricidad se transforme en energía calorífica. ¿Y cómo se representa la energía calorífica en una cocina eléctrica? Bueno, las cocinas eléctricas representan la energía calorífica ya transformada desde la energía eléctrica en sus quemadores. ¿Cuáles son los quemadores? Bueno, como lo pueden observar, los quemadores son estos elementos que están al rojo vivo en esta cocina eléctrica. Y se cumple el principio de la ley de transformación de energía, donde la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Al mismo tiempo también tenemos otros ejemplos. Si conectamos este bombillo o lo acoplamos y si lo acoplamos a una lámpara, recordando que las lámparas tienen una conexión que es una rosca hembra y este sería la rosca macho. Entonces, si acoplamos esta rosca de este bombillo incandescente a la lámpara, recordando que acá en Venezuela el voltaje de la línea son 110 voltios a frecuencia de 60 Hz. Esto variará, depende de la ubicación geográfica en donde se encuentre el usuario de la energía eléctrica. Recordando que en Europa, el voltaje nominal de los tomacorrientes es 220 voltios a frecuencia de 60 Hz. En Latinoamérica, pues hay cierta variedad de acuerdo a algunos países. Los invito a buscar las tablas de medición de electricidad o los voltajes nominales de cada país, que lo pueden encontrar en libros o en el internet. Entonces, como seguí explicando, si nosotros acoplamos un bombillo eléctrico a una lámpara, este bombillo transformará la energía eléctrica disipada en la lámpara en energía lumínica. ¿Y qué nos sirve? ¿Y cómo nos sirve la energía lumínica? Bueno, si la energía calorífica que se refleja en una estufa nos sirve para cocinar nuestros alimentos, la energía lumínica nos sirve para iluminar un cierto espacio medio en metros cuadrados. Por ejemplo, una oficina, nuestro hogar, una sala de estar o las habitaciones de las personas que habitan en su hogar o en un sitio determinado. Ok, entonces también el principio se cumple tanto para la energía eléctrica a calorífica y la energía eléctrica a lumínica. Para la energía eléctrica a energía mecánica tenemos la representación de este motor. Esto es un motor eléctrico que transforma la llamada energía eléctrica a energía mecánica. ¿Cómo puede transformarse a energía mecánica? Bueno, señores, como también un ejemplo, si este elemento está siendo conectado a una toma de corriente, vamos a borrar acá. Si este elemento está siendo conectado a una toma de corriente, dependiendo del voltaje, como se lo mencioné, la electricidad viajará hacia él y de acuerdo a ciertas leyes que en este capítulo no las explicaré, ya que el área donde se engloban los motores se llama máquinas eléctricas, sería muchísimo más adelante. Pero con ella estamos explicando cómo se compone un circuito eléctrico. Entonces, cuando la electricidad viaja desde el tomacorrientes hacia la conexión, que es el acoplamiento de lo que es la entrada de voltaje del motor, ella viajará a su circuito interno y por ciertas leyes el motor empezará a funcionar o a girar y empezará a girar. Entonces, al crearse ese giro, tenemos energía mecánica ya transformada. Entonces, ¿con qué finalidad podemos para qué nos sirve transformar energía eléctrica a mecánica? Bueno, señores, en un motor, al transformarse la energía eléctrica a mecánica, en el eje de rotamiento del mismo podemos acoplar lo que es una serie de poleas o una serie de engranajes para mover mecanismos. ¿Cuáles son esos mecanismos? Bueno, tenemos puertas eléctricas, puertas corredizas, puertas elevadizas, bandas transportadoras que son utilizadas en la industria de producción, etcétera, etcétera. También estos motores pueden acoplarse a otro motor y también de esa misma energía
pueden transformar energía eléctrica a mecánica y de la misma energía mecánica volverla a transformar a eléctrica, y eso se llamaría acoplamiento de un motor y generador eléctrico, que no haremos énfasis en este tomo de lo que son las máquinas eléctricas, porque ya eso es otra área de lo que llamamos circuitos eléctricos, recordando que estamos iniciando el primer tomo de circuitos eléctricos. Entonces, ya explicado esto, sigo con la presentación. Los usos en la vida cotidiana. Bueno, el uso de circuitos es parte de la vida diaria. Los aparatos cotidianos con base eléctrica hacen un poco más fácil nuestro entorno y tiene como base un circuito eléctrico. ¿Qué quiere decir? Que los aparatos que mayormente nos rodean, sean teléfonos celulares, fax, computadoras, televisores inteligentes o televisores que no sean inteligentes, los llamados televisores antiguos, ellos se comportan con electricidad. Para que funcione un televisor, bueno, por ley tiene que estar conectado a una toma eléctrica. Estarán en desarrollo futuramente televisores que no dependerán de la energía eléctrica, sino por otro tipo de energía. Pero bueno, para no hacer mucho énfasis y no desviarnos de la materia, vamos a aplicar a lo que llamamos electricidad. Entonces, en nuestros hogares también tenemos usos de la electricidad, los llamados tomacorrientes, el encendido y apagado de las lámparas de nuestro espacio de entorno hogareño, etcétera, etcétera. Entonces, a lo largo del desarrollo de la humanidad, siempre nos vamos a topar con algún circuito desde el más simple hasta el más complejo. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, que desde pequeños, cuando vamos desarrollándonos a lo largo de la vida, desde nuestro nacimiento hasta ya cuando el ser humano empieza a tener lógica y razonamiento, en algún momento nos tomaremos con algo llamado ¿qué es esto? ¿Cómo funciona esto? Entonces, bueno, con los teléfonos celulares es simple. ¿Cómo funciona un teléfono celular? A base de la electricidad. Se conforma por un circuito y una batería y una fuente de energía que lo alimenta. Así sucesivamente pasa con todos los demás elementos que dependen de la electricidad. Entonces, como podrán ver, acá tenemos dos ejemplos básicos, dos ejemplos muy llamativos, en el cual tenemos un circuito básico para el encendido de lámparas que consta de un generador DC, un hilo conductor, un switch y dos lámparas como receptores. ¿Quiénes son los receptores? Los que reciben el comportamiento de la electricidad, que son estos dos bombillos que están conectados en esa configuración, que más adelante explicaremos qué tipo de configuración es la que se muestra en pantalla. Entonces, ¿qué queremos decir con el uso cotidiano? Bueno, que este circuito que está acá podemos representarlo en un circuito de encendido y apagado de lámparas del hogar. Pero, ¿qué pasa y cuál sería su diferencia? Bueno, señor, la diferencia sería que en ese circuito está representado por corriente directa, donde el generador es una fuente de energía constante en el tiempo. Y la del hogar es energía alterna o energía variante del tiempo, y una de la otra es totalmente distinta. Corriente directa es corriente constante en el tiempo y corriente alterna es corriente variante en el tiempo. Vamos a hacer un pequeño hincapié en este tomo, ya que los elementos a analizar los analizaremos solamente en corriente directa. ¿Por qué corriente directa? Porque la corriente directa es la base fundamental para luego entender la corriente alterna. Entonces, ya con esto queda claro, y de manera coloquial y de forma más, como diríamos en mi país natal, Venezuela, de forma más criolla, hay que aprender desde lo más básico y luego llegar a lo más complejo. En resumen, como el ser humano, nuevamente, nosotros en nuestro largo desarrollo de la vida tenemos primero que aprender. Desde que nacemos aprendemos a gatear, y luego poco a poco aprendemos a caminar, y luego muchísimo más adelante vamos adquiriendo más habilidades con respecto al cuerpo humano se vaya adaptando. Entonces, si lo llevamos a lo que es el ámbito de aprendizaje, en esta área primero tenemos que conocer las bases y luego llevar las bases a lo más complejo, siempre y cuando se tengan los conceptos muy claros. Entonces, como les decía, el ejemplo básico de un circuito de encendido y apagado de lámparas se representa de una forma micro. ¿Qué quiere decir la forma micro? Bueno, se representa en pruebas
en una placa eléctrica llamada protoboard, que es aquella donde se hacen montajes experimentales. Entonces, esos circuitos se pueden hacer de forma experimental en esa placa y se prueban. Entonces, después que se prueban los circuitos y funcionan correctamente, bueno, se llevan esos circuitos de forma micro a forma macro. ¿Cuáles son los circuitos de forma macro? Cuando se hacen construcciones de edificaciones y en conjunto los ingenieros eléctricos con los ingenieros civiles empiezan a aportar ideas y la parte eléctrica se desarrolla en las instalaciones de una residencia. ¿Cómo? Bueno, simple y llanamente se hacen los cálculos correspondientes, se hacen los análisis, cálculos y diseños para que esos circuitos micros de encendidos y apagados de unas simples bombillas se lleven hacia el hogar. ¿Para qué? ¿Para qué? Simplemente para que en su hogar tenga la potestad de apagar y encender las lámparas que iluminen su espacio de entorno hogareño. Entonces, acá tenemos la representación de un circuito básico de un encendido de lámparas que forma parte de los usos de la electricidad en la vida cotidiana. Si lo llevamos a un nivel más amplio o más complejo, bueno, también tenemos esta gráfica donde es un ejemplo de un circuito eléctrico electrónico complejo. ¿Por qué complejo? Bueno, entonces es una placa madre de la marca Asus Republic of Gamer Strix Z490-E de la famosa área gamer de la compañía Asus, donde se observan miles de conexiones de elementos eléctricos y electrónicos. Los invito a que busquen la placa en internet para que la observen de manera más a profundidad, donde se podrán observar circuitos integrados, conexiones, miles de conexiones en esa placa madre de computadora. Entonces, ¿por qué la diferencia de una a la otra? Bueno, porque como les dije, para entender lo complejo hay que pasar primero por lo básico. Continuando con la presentación, entonces nos queda claro que los usos en la vida cotidiana siempre los tendremos presentes en el ámbito de la electricidad. Entonces, tenemos las simbologías básicas en circuitos eléctricos. La simbología usada por los circuitos eléctricos nos da a entender como practicantes o estudiantes del área, y también para los profesionales, aquellos que por largos años de estudio o por alguna razón se les olvidan ciertas nomenclaturas, pueden repasarlas, no está de más. Y también las estoy plasmando y las estoy explicando, ya que como estudiante del área de ingeniería de sistemas y como se lo expliqué anteriormente, nuestra área engloba muchas áreas ya en niveles macros, las cuales tenemos que conocer muy bien. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, que esta simbología nos ayuda a identificar cada elemento de un circuito eléctrico. Entonces, ¿qué sucede acá? En este tomo nos enfocaremos nada más con circuitos de elementos resistivos. Y como verán, acá lo dice la lámina, la siguiente referencia nos sirve como base de estudio. Al avanzar en esta sesión, los circuitos se volverán cada vez más complejos y se verán nuevos elementos. ¿Cuáles son esos nuevos elementos? Los elementos restantes que no están englobados en el círculo de color rosa, los cuales son capacitores, inductores, los capacitores e inductores, ya que la batería y las fuentes de voltaje y de corriente son los que le dan la vida al circuito eléctrico. Componente que recibe carga, componente que recibe, componente que emite. Entonces, estos son los componentes que reciben. Y estos restantes son los componentes que emiten. ¿Y qué emiten? Energía. Estos componentes emiten energía. Entonces, ya quedándonos claro esto, y otra vez voy a hacer énfasis, estoy analizando circuitos con elementos resistivos. ¿Por qué elementos resistivos y no elementos capacitivos, resistivos y capacitivos e inductivos resistivos? Porque el resistor es un elemento básico en el cual tenemos que saber cómo se comporta, y su comportamiento lo explicaremos más adelante. El resistor tiene esta simbología, como lo pueden ver en pantalla, y este es el elemento más básico con el cual se toparán
a la hora de analizar un circuito eléctrico o en su defecto los estudiantes más avanzados un circuito electrónico, sea de electrónica analógica o electrónica digital. Y si vamos a niveles más profundos, circuitos de alta potencia, los cuales son los circuitos de electrónica de potencias o circuitos de electricidad de potencia. Llamamos potencia a aquellos circuitos que emiten una cierta cantidad de voltaje superior a los ya conocidos de forma básica. Entonces, como ya les mencioné, el resistor va a ser el primer elemento con el cual trataremos en este tomo. Y la referencia que les dejo para que ubiquen cada elemento de un circuito eléctrico es el siguiente libro, Principios de circuitos eléctricos del autor Floyd, octava edición, de la editorial Pearson Princeton Hall. Es un muy excelente libro para el cual explica con muchísimos detalles lo que es la parte de circuitos eléctricos en corriente directa. También contiene la parte de corriente alterna, pero como les dije, primero tienen que dominar este tomo para después saber el tomo de corriente alterna. Entonces, en esta lámina tenemos como elemento básico el resistor. En un circuito eléctrico o electrónico siempre nos toparemos con múltiples elementos ya anteriormente vistos en la representación de la simbología. Entre ellos nos enfocaremos en el análisis de circuitos con elementos solamente resistivos. Entonces, si queremos saber el significado de la resistencia o qué es un resistor, bueno, el resistor es aquel elemento que genera oposición del paso de corriente a través de un hilo conductor llamado cable, coloquialmente los cables eléctricos que conocemos, al estilo de una semibarrera, ya que él mismo puede permitir que en pocas cantidades fluya un cierto paso de corriente eléctrica a los demás elementos que componen un circuito eléctrico. Su unidad de medición en el Sistema Internacional de Unidades, o SIU por sus siglas, es el ohmio, y es usada la letra griega omega para su representación en honor al científico alemán Georg Simon Ohm. Georg Simon Ohm fue un científico alemán, un científico y también físico alemán, el cual desarrolló la famosa llamada ley de Ohm, la cual sirve para el análisis de circuitos eléctricos, que a continuación o más adelante explicaré para qué y cómo funciona esa ley. Entonces, ya sabiendo que el resistor como elemento básico es un elemento que genera la oposición al paso de corriente a través de un hilo conductor al estilo de una semibarrera. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, que al acoplarse una resistencia a una fuente de voltaje, vamos a colocarla de otro color para que se diferencie. Al acoplarse una resistencia a una fuente, sea de corriente o de voltaje, aquí tenemos una fuente de voltaje y aquí tenemos un resistor llamado R. Entonces, la fuente de voltaje funciona como fuerza. La fuente de voltaje también puede ser llamada como fuerza electromotriz o FEM por sus siglas, la que da la fuerza a que el flujo de electrones se transmita hacia el hilo conductor. ¿Quién es el hilo conductor? Bueno, nuestro llamado cable eléctrico, los coloquiales cables eléctricos. Si ustedes tienen la oportunidad de ver un arreglo eléctrico en su hogar, sea por parte de su padre o algún especialista del área eléctrica, pues el hilo conductor es aquel por donde se transmite el flujo de corriente o los llamados cables eléctricos. Entonces, cuando el voltaje o fuerza electromotriz emite la dicha fuerza que empuja a los electrones, que viaja por el elemento conductor que es el cable, llega la misma corriente, viajará hasta toparse con la resistencia. Cuando la corriente empieza a viajar por la resistencia, por eso tiene esta forma, ya que cada pico es, como quien dice, una semibarrera que disminuirá
el flujo de corriente a través del flujo de corriente ya emitido por la fuente de voltaje, que cuando entra desde el punto A dicha corriente y sale por el punto B, la corriente, por ejemplo, si aquí entran 10 amperios, por el punto B pueden que salgan menos de 10 amperios. ¿Cómo así? Bueno, la resistencia, recordándolo, que es una semibarrera. No es una barrera total, porque si no cortaría lo que es el circuito y simplemente no se cumpliría lo explicado y no hubiera el tránsito de corriente a través del mismo. Entonces se le denomina semibarrera, ya que ella permitirá en pequeñas escalas el flujo de corriente desde el punto A al punto B. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, que si en el punto A ingresan 10 amperios, en el punto B pueden salir 100 miliamperios, que es una unidad bastante pequeña, donde mili es 10 a la menos 3 en lo que llamamos las escalas de medición. Entonces, ya conociendo la función del resistor, el mismo lo que permite es que se comporte como una semibarrera para que esa carga de flujo no sea tanta y llegue a su punto de llegada, llegue a su punto final, lo que llamamos punto A, punto de inicio, y el punto B, punto final de cierre. Entonces, ¿qué queremos decir? ¿Qué finalidad se explica esto? Bueno, para que se conozca de cómo funciona un resistor en un circuito eléctrico. Entonces, ya conociendo esto, lo que llamamos el resistor como un elemento básico, podemos ya ir adquiriendo más conocimientos de lo que es el comportamiento del resistor en un circuito eléctrico. Entonces, acá en esta visual podemos verlo de mejor forma. La resistencia eléctrica se representa en estas tres formas. Entonces, acá tenemos una resistencia eléctrica donde acá hay un flujo de corriente ya generado por una fuerza electromotriz o una fuente de voltaje, que es la que empuja a los electrones. Al llegar a la resistencia, al punto medio de la resistencia, vamos a marcarlo con otro color para que se visualice. Cuando llega al punto medio de la resistencia, esos electrones que vienen en masa ahora viajarán en pequeñas proporciones, o el tránsito no será el mismo desde el punto de inicio cuando llega al punto medio de lo que llamamos el resistor, ya que, como podrán ver en la imagen, se crea como un efecto de cuello de botella, ya que cuando entra cierta cantidad enorme de flujo, al pasar por esa reducción, los electrones se ven obligados a transitar en pequeñas escalas y luego salir nuevamente. ¿Qué pasa? En la visual se representa de una forma no se representa de la forma correcta, ya que prácticamente nos dice que lo que entra es igual a lo que sale, simplemente se reduce. No, la resistencia, lo que entra el flujo de corriente que entra en ella va a ser igual a un flujo de menor intensidad. Es realmente su significado. Entonces, acá en esta representación, esta representación que ustedes ven acá en pantalla es la representación física de una resistencia, y puede ser representada en los diagramas circuitales de esta forma o de esta forma, aunque si hago un énfasis en esta representación puede generar confusión a la hora de resolver un circuito eléctrico para los que ya están más avanzados en el área, ya que en corriente alterna, mismos fundamentos que se representan de forma similar, simple y llanamente varían sus terminologías. Entonces, en corriente alterna, este símbolo puede ser representado como una impedancia, que más adelante, al final de esta tutoría, cuando se presente la oportunidad de brindar el segundo tomo de circuitos eléctricos 2, veremos la diferencia de un resistor a una impedancia. Para no desviarnos del tema, vamos a enfocarnos en este tomo. Entonces, como les seguía mencionando, estas dos representaciones pueden ser utilizadas. Estas representaciones las pueden ubicar en internet, ya que forman parte de unas ciertas normativas dadas tanto en Estados Unidos como en Europa, donde se representan donde tienen dos representaciones, pero ambas son iguales. Entonces,
vamos a proseguir con la explicación de la tutoría. Llegamos al apartado de la ley de Ohm. Entonces, la ley de Ohm fue desarrollada por el físico matemático alemán Georg Simon Ohm, el cual fue mencionado anteriormente, y nombrada en honor a su descubrimiento. Describe matemáticamente la relación entre voltaje, corriente y resistencia en un circuito. La ley de Ohm se expresa de tres formas equivalentes según la cantidad que se requiera determinar. Como verá, la corriente y el voltaje son linealmente proporcionales, sin embargo, la corriente y la resistencia son inversamente proporcionales. Vamos a explicar cómo se entiende la parte de lineal y la parte de linealmente e inversamente proporcionales. Cuando hablamos de linealidad, hablamos de cuando una ecuación matemática está representada de forma lineal, es esta representación que tenemos acá en pantalla. Y si hablamos si hablamos de la parte inversamente proporcional, es cuando por procedimientos matemáticos ya conocidos, por lo menos en esta ecuación tenemos una igualdad con una multiplicación, y si queremos hallar de esta ecuación por lo menos el valor de la constante, la letra I, o el valor de la letra R, se aplican los procedimientos algebraicos, donde si está multiplicando pasa al lado derecho, al lado izquierdo o derecho de la igualdad a dividir, y si está dividiendo pasa al lado izquierdo o derecho a multiplicar, siempre y cuando como esté representado la misma fórmula o el mismo argumento matemático en los libros o como lo explique su profesor. Entonces la ley de Ohm es una igualdad que nos permitirá determinar valores, los cuales son B, el valor de la letra I, y el valor de la letra R. Entonces, ¿qué significan B, I y R en esta fórmula? Bueno, para B tenemos que B es voltios para B es voltaje medido en voltios, para la I es corriente medido en amperios, y para la resistencia y para R tenemos que R es igual a resistencia medidos en ohmios. Los invito a ustedes, queridos oyentes y visuales de esta presentación, a que investiguen sobre quiénes son los principales físicos y matemáticos a los cuales estos nombres se le determinaron a esta fórmula. Por lo menos ya conocemos uno, que para la resistencia y para la ley de Ohm fueron dados la unidad de medición fue dado su nombre en honor al físico matemático Georg Simon Ohm. Les dejo como tarea investigar quién es la unidad de medición para la corriente y por qué fue nombrada la unidad de medición de voltios con ese nombre. Entonces, seguimos. Entonces acá nos dice que la fórmula matemática de la ley de Ohm es una ley fundamental para el análisis de circuitos eléctricos, y la referencia de esta fórmula la obtuve del libro de Principios de Circuitos Eléctricos, octava edición, del autor Floyd, de la editorial Pearson Princeton Hall. Este mencionado libro lo pueden obtener de forma digital o de forma física, de acuerdo a su ubicación geográfica en donde se encuentre. Entonces, ¿por qué se menciona que es una ley fundamental? Como lo mencioné, para que usted aprenda a diseñar y aprenda a analizar circuitos eléctricos, tiene que conocer esta ley de forma general. Esta ley es de forma general, así como las matemáticas. La matemática es una base elemental para el estudio de todos los que nos rodea. Bueno, entonces, en el ámbito eléctrico, esa fórmula plasmada en pantalla o plasmada en la lámina es la fundamental para el análisis de circuitos eléctricos. Vamos desde un nivel general a un nivel más específico. Entonces, ya con esto nos queda claro que la ley de Ohm es una ley o una fórmula muy fundamental para el análisis de circuitos eléctricos en corriente directa, donde la corriente directa es distinta de la corriente alterna.
Eso siempre tienen que tenerlo claro. Una es constante en el tiempo y la otra es alterna en el tiempo. Entonces, seguimos con el apartado de la ley de Ohm, donde dice que muchos autores y profesionales del área, como lo son los técnicos e ingenieros eléctricos, electrónicos, mecatrónicos, electromecánicos y de sistemas, tienen una regla memotécnica para memorizar más fácil esta fórmula. ¿Por qué memorizar? Y bueno, el término no sería memorizar, sino aprenderla, ya que eso de memorizar sería algo no tan recomendado profesionalmente, ya que las cosas memorizadas siempre tienden a olvidarse. La mejor forma de memorizar algo o de aprenderlo es practicándolo. Entonces, las reglas memotécnicas son aquellas que nos sirven para identificar de forma más rápida aquella fórmula. Por ejemplo, las fórmulas de la integral por partes, donde nos dice que u por b es igual a la integral u por b menos la integral de b de u, y su regla memotécnica es un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. Eso es una regla memotécnica para aprender a identificar dicha fórmula matemática de forma estándar. Entonces, la regla memotécnica de la ley de Ohm nos dice lo siguiente: viva la reina Isabel, donde viva es igual a la letra B, que se representa como voltaje y se mide en la unidad de voltios. Reina, vamos a colocarlo de otro color, es igual a la resistencia, que se mide en ohmios. Isabel es igual a corriente, que se mide en amperios, pero de la letra I a la letra C hay mucha diferencia. Bueno, señores, para que lo sepan, corriente e intensidad son lo mismo. Corriente es igual a intensidad. Todo depende de cómo los autores tengan expresadas sus terminologías o conceptos básicos. Los invito también a investigar sobre ello. Entonces, ya conociendo esta regla memotécnica, nos es más fácil practicar la ley de Ohm. ¿Y cómo se representa esa regla memotécnica? Bueno, vamos a colocarla aquí en pantalla. Viva la reina Isabel. Y esto es igual a que digamos que voltaje es igual a la intensidad por la corriente. Ambas fórmulas son iguales, recordando que en ellas comparten ciertas propiedades matemáticas básicas. Nos sirven para lo que es la permutación de ciertos elementos en la multiplicación, donde en ella se observa la propiedad conmutativa, la cual nos dice que no importa la operación, el orden en la operación de los elementos en una multiplicación, los mismos darán siempre un resultado de igual forma. En resumen, el orden de los factores no alterará el producto. Entonces, ya conociendo esto, así se aplican las reglas memotécnicas. También hay otra regla memotécnica, pero esta primera regla memotécnica es para aprender a identificar la fórmula. Hay otra que nos sirve para hallar los valores determinados de la misma fórmula de la ley de Ohm. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, a continuación veremos lo antes mencionado. Entonces nos dice que también existe otro método para hallar las incógnitas de la ley de Ohm, usando un triángulo dividido en tres partes, en él se incluyen las variables B, I y R. Para hallar la letra B, se solapa la misma y queda la multiplicación de R por I. Para hallar la variable I, se solapa la misma y queda la división de la división de B sobre R. Y por último, para hallar la variable R, se solapa la misma y queda la división del voltaje sobre la intensidad, o lo que llamamos B entre I. Entonces acá hago otra referencia a lo que es la ley de Ohm y cómo funciona un circuito eléctrico. Esta imagen va relacionada con la anterior. En esta forma se explica
muchísimo mejor, donde acá pueden observar que el voltaje es una fuerza que empuja a los electrones a través del hilo. En el hilo se ubica una resistencia que es la que se opondrá a ese paso de electrones, pero no se opondrá totalmente, sino que lo opondrá hasta que la corriente misma logre fluir y siga su tránsito por el circuito eléctrico. Entonces, ya conociendo esto, nos queda conocer la segunda regla memotécnica de la ley de Ohm para hallar las variables B, I y R. Entonces, como podrán ver, en el método del solapamiento tenemos un triángulo dividido en tres partes. Tenemos la parte 1, parte 2 y parte 3, en el cual se aplica el método del solapamiento. Si queremos hallar la variable B, físicamente, cuando usted está resolviendo su circuito y quiere aplicar esta regla para despejes o esta segunda regla memotécnica, usted siempre va a tapar, si va a hallar voltaje, tapa la variable B y queda la multiplicación de I por R. Y aquí abajo se representa matemáticamente, donde la multiplicación de la corriente por la resistencia nos da voltajes medidos en voltios. Acá lo tenemos, voltajes medidos en voltios. Entonces, para el segundo caso, tenemos otra vez nuestro triángulo, dividido en tres, donde tenemos este triángulo acá, donde B es nuestra primera variable, donde I es nuestra segunda variable y nuestra tercera variable es R, o los tres bloques en el cual se subdivide el mismo triángulo. Entonces aplicamos el mismo método del solapamiento, donde si queremos hallar la variable I, nos queda la división de B entre la división de R, y la división de B entre R nos da corriente o intensidad, que es medida en amperios. Y por último nos queda el último método de solapamiento, en el cual tenemos que solapar la variable R y nos queda la división de voltaje sobre intensidad o corriente. Y entonces la operación matemática nos da que la división del voltaje sobre la intensidad de corriente nos dará la resistencia dada en valores de ohmios. Entonces acá tenemos que la representación gráfica utilizando el triángulo dividido en tres partes para hallar por el método del solapamiento las variables B, I y R de la ley de Ohm. Conexiones, series, paralelos y mixtos. Entonces, como se mencionó anteriormente, los circuitos son una gran red de conexiones de elementos, ya sean resistivos, capacitivos, inductivos, etc. Para que se cumpla su verdadero funcionamiento y ese funcionamiento sea de una forma elementalmente buena, si lo vamos a lo técnico, o si lo llevamos a los niveles técnicos y profesionales, de una forma, ¿cómo podríamos decirlo? De una forma excelente, sin pérdidas, sin daños. Estos mismos circuitos se basan en unas fórmulas básicas para el análisis a la hora de resolver un ejercicio, sea desde el más simple hasta el más complejo. Entonces, en la siguiente lámina se dejarán planteadas unas nomenclaturas bases de conexiones de elementos en un circuito eléctrico, y a su mismo tiempo también se dejarán las fórmulas de los mismos. Entonces, en la visual podemos observar un circuito eléctrico electrónico de nivel complejo con múltiples conexiones de elementos que permiten el funcionamiento del mismo, donde se afirma lo explicado en la parte teórica. ¿Qué queremos decir con el funcionamiento? Bueno, señores, si en este circuito cortamos o quitamos un elemento del mismo, el circuito no funcionará de manera adecuada. La idea del funcionamiento de un circuito es que funcione de manera correcta y no sufra daños en el mismo, sea
o por retirar un elemento del mismo o que simple y llanamente no reciba electricidad. Si no recibe electricidad, el circuito no tendrá vida propia, como quien dice, ya que recordemos que los circuitos eléctricos dependen de la electricidad, y si se le retira un elemento del mismo, el circuito no funcionará adecuadamente o puede generarse daños. Entonces, en las conexiones series, paralelos y mixtos tenemos unas 3 combinaciones, recordando que en este apartado estamos trabajando con elementos resistivos solamente. ¿Y por qué no se trabajan con los elementos capacitivos inductivos? Porque los elementos capacitivos inductivos tienen un comportamiento totalmente distinto a un resistor. Entonces, ese apartado de los elementos capacitivos inductivos lo dejaremos más adelante en la explicación de corriente alterna, que sería al final de esta tutoría completa, y serviría como inicio al área de circuitos eléctricos 2. Para no desviarnos del tema, entonces tenemos que las conexiones series de paralelo y mixtos que vamos a trabajar serán con elementos resistivos solamente. Entonces, acá tenemos un circuito con elementos resistivos, donde el mismo es un circuito serie que se compone por una fuente de energía, que la fuente de energía es esta que está acá, y elementos resistivos en sucesión uno seguido del otro, que son estos elementos que están en esta parte de la imagen, que están enmarcadas en el color rojo. Entonces, ese circuito serie ese circuito serie es la representación de cómo se compone el mismo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que en los circuitos resistivos nos toparemos siempre con circuitos de esta topología. Y también tenemos el otro circuito llamado circuito en paralelo. Se compone de una fuente de energía, se compone de una misma fuente de energía, recordando que la fuente que le da energía a un circuito puede ser de voltaje o puede ser de corriente, y elementos conectados en paralelo, uno al lado del otro. Acá están planteados los dos circuitos, dos de los tres circuitos o dos de los tres tipos de conexiones en un circuito eléctrico con solamente elementos resistivos. Entonces, ¿qué sucede acá? Como lo dije anteriormente y hago énfasis, estos elementos hay que conocerlos de manera general y hay que tratarlos hay que saberlos tratar, ya que si no se domina este apartado de lo que llamamos las conexiones de los circuitos, el estudiante no podrá avanzar, o si avanza tendrá dificultades con asignaturas de otro nivel del área eléctrica o electrónica, ya que esta asignatura para nosotros como futuros ingenieros de sistemas acá en la República Bolivariana de Venezuela, en la Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre, UNEXPO, el área de circuitos eléctricos es base como estudiante del área eléctrica, del área de sistemas, para conocer las asignaturas siguientes. Lo mismo sucede con los ingenieros eléctricos de otras universidades a nivel nacional acá en Venezuela y a nivel internacional en otros lugares del mundo, donde tiene que conocer muy bien sus bases. Si las bases no están sólidas, tendrá dificultad para aprender de las asignaturas que le siguen. Entonces ya nos quedó claro que estos son los circuitos serie y paralelo. Entonces, a continuación, en esta lámina tenemos una representación de un circuito combinadas. Este circuito lo llamamos circuito mixto. Este tipo de circuito involucra a las conexiones serie paralelo de elementos resistivos en un mismo conjunto. Llamamos conjunto a todo lo que se engloba en este circuito. Esto es un conjunto donde el mismo se puede englobar la fuente de voltaje y todos los elementos resistivos. Todos los elementos resistivos. Tenemos un conjunto externo total y un conjunto interno del conjunto, un conjunto dentro de otro conjunto. En lógica, de lógica y pensamiento, esto se aplica. Pero para no desviarnos del tema, vamos a seguir en esta explicación.
Entonces decíamos, circuito mixto es un tipo de circuito que involucra las combinaciones de series y paralelos de elementos solamente resistivos en un mismo conjunto. Se denomina también circuito serie paralelo, ya que se observa en la figura las combinaciones anteriormente mencionadas. ¿Cuáles son esas combinaciones anteriormente mencionadas? Los circuitos serie y los circuitos paralelos. Entonces, donde la cantidad de voltaje variará en cada nodo de las interconexiones, donde un nodo es donde se interconectan todos los elementos del circuito. O sea, estos puntos que están acá son los nodos. Y la corriente variará en cada lazo o cada malla del mismo, donde la malla es donde se genera el recorrido de la corriente del circuito. Que estos términos de mallas y nodos lo veremos en los próximos capítulos de esta tutoría en la llamada ley de Kirchhoff. Para darles una abreviatura, Gustav Kirchhoff fue un físico matemático que generó dos leyes fundamentales para el análisis de circuitos eléctricos, en los cuales se subdividen en dos leyes, una llamada la ley de los voltajes de Kirchhoff y la ley de las corrientes de Kirchhoff. Para no extenderme y no desviarme del tema, voy a seguir explicando cuáles son las conexiones y series paralelos y mixtos, ya que en el área de análisis de circuitos eléctricos hay muchas herramientas para analizar un circuito, las cuales siempre llegaremos a la respuesta indicada. Y el coloquial dicho, todos los caminos llegan a Roma, pero para no mezclar peras con manzanas, vamos a seguir explicando este primer capítulo. Entonces, ya conociendo esto, el circuito mixto es, ya mencionamos anteriormente, que involucra las combinaciones de elementos resistivos solamente, donde se observan en esta figura las configuraciones. Vamos a borrar acá para que lo visualicen de una mejor forma, donde se pueden visualizar elementos en serie. Ahora tenemos elementos en serie y elementos en paralelo. Por eso lo llamamos circuito mixto, ya que engloba combinaciones de ambas conexiones explicadas anteriormente. Entonces, seguimos en esta explicación de esta tutoría. Con las representaciones gráficas dejadas en la lámina anterior, solo nos queda saber y aprender las fórmulas básicas de los análisis de circuitos con elementos resistivos, de forma básica. ¿Por qué de forma básica? Se mencionó al principio de la tutoría que si lo llevamos al ámbito del desarrollo humano, cuando nacemos, primero aprendemos a gatear, luego aprendemos a darle uso a las extremidades inferiores, que son nuestras piernas, y aprendemos a caminar. Si no sabemos lo del principio, mucho menos podemos saber lo que nos sigue, porque para eso todo se basa en el proceso de aprendizaje. Entonces, si lo llevamos al área de circuitos, al área de electricidad y de circuitos eléctricos, tenemos que sabernos unas ciertas leyes, normas y fórmulas, y no saberlas por saberlas, sino saberlas y practicarlas, para que a la hora de analizar y querer dedicarse al área, por lo menos tienen que saberse estas fórmulas, por si algún ingeniero se quiera dedicar al área de diseño, tiene que manejar muy bien este tipo de terminologías para que no sucedan pérdidas o errores a la hora de diseñar un circuito eléctrico, ya que, como se los mencioné anteriormente, primero los circuitos se llevan a un modelado básico y después se llevan a escalas donde los seres humanos son los que manipulan dichos circuitos. Si el circuito está mal diseñado, pueden ocasionarse pérdidas tanto económicas como de vidas humanas. Esto es un tema muy delicado y por eso hay que conocer este tipo de teoría para que no haya ese tipo de errores. Entonces, como ya se menciona, las representaciones gráficas dejadas en la lámina anterior solo nos queda saber y aprender las fórmulas básicas para los análisis de circuitos con elementos solamente resistivos. Y a continuación se dejarán planteadas. Este planteamiento de fórmulas se basan en modelados matemáticos, donde mencioné anteriormente que la matemática es la base que engloba todo lo que nos rodea. Y las mismas pueden buscarse en muchísimos autores, en muchísimos libros, en el cual yo me basé
y adquirí las fórmulas del libro de Principios de Circuitos Eléctricos Floyd, octava edición, referido en la lámina número 7 de esta presentación. Entonces, acá tenemos la fórmula de los elementos resistivos en serie, donde nos dice que la resistencia equivalente va a ser igual a la suma de las resistencias conectadas en sucesión, o la R1 más la R2 más la R3 más puntos suspensivos más la Rn, donde n toma valores de los reales positivos hasta el infinito. ¿Cómo se traduce esto? Bueno, si yo tengo un circuito conectado de esta forma en serie, donde tengo una R1 y una R2, la suma de R1 más R2 me darán una resistencia equivalente. ¿Y qué es la resistencia equivalente? La resistencia equivalente es aquella que al ser calculado esta sucesión de resistencias, se simplifican en una resistencia que contiene a ambas resistencias R1 y R2 y queda representada de esta forma, donde una es igual a la otra. Estas dos comparten una bicondición, ya que puede representarse de esta forma o como esta, o si quiere usted como practicante o como lector o como visualizador de esta presentación, si usted llega a practicar y resumir y resolver circuitos eléctricos, cuando aplica estas fórmulas y empieza a simplificar los mismos, se dará cuenta que estas mismas fórmulas sirven para ello. Seguir explicando, ambas representaciones gráficas pueden utilizarse, pero no es que se van a utilizar de la forma incorrecta, ya que si a usted le dan un circuito para hallarle la resistencia equivalente del punto A al punto B, o hallar la resistencia equivalente entre dos puntos, usted no va a decir que esto va a ser igual a esto sin antes haber calculado los valores de R1 y R2 en sumas. Recordando que R1 y R2 pueden tomar valores de los números reales. En este caso, los valores de R1 y R2 pueden ser de forma positiva. Si son de forma negativa, no se trabaja con elementos resistivos con valores en negativo. Siempre se trabajan con elementos resistivos de valores positivos en el campo de los números reales. Desde 0 hasta infinito positivo. Si lo recuerdan bien, esto está representado en la recta numérica, donde el 0 es el valor neutro. Acá del lado izquierdo tenemos a los negativos y acá tenemos los positivos en el conjunto de los reales. Entonces, para no desviarnos del tema y para hacer énfasis en que la matemática se cumple en todo lo que sabemos, en todo lo que es el área de la ingeniería y de las ciencias exactas, seguimos con la explicación. Ya conociendo esto, ya conociendo de cómo se representa la fórmula a la hora de simplificar resistencias en serie, nos queda conocer la siguiente. Para los elementos en paralelo tenemos que la R equivalente va a ser a la sumatoria de su recíproco de 1 sobre 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3 más punto suspensivo 1 entre Rn, donde n toma valores de los reales desde el 1 hacia el infinito. Entonces, como en el mismo caso de los elementos resistivos, tenemos que, si vamos a representar esta fórmula a nivel físico en las conexiones de un circuito dado en un libro o como ejemplo para su resolución, tenemos los elementos resistivos de esta forma. Un elemento resistivo uno seguido del otro. Y se les pide hallar la resistencia equivalente del punto A al punto B. Entonces, esto se puede representar como esto que está acá, y al aplicar esta fórmula nos queda que esas tres resistencias en paralelo, nos quedará una sola resistencia llamada resistencia equivalente.
donde la resistencia equivalente del paralelo al simplificar va a ser igual a la resistencia equivalente de los elementos en serie, ya que la finalidad de simplificar es llegar a la misma representación. La siguiente lámina, y tenemos el apartado de la resolución de ejercicios aplicando todo lo anterior. Entonces tenemos un ejemplo número 1, donde en la gráfica o en la lámina número 16 tenemos a un circuito mixto. Ya explicamos que los circuitos mixtos se componen de elementos en paralelo y elementos en serie. ¿Qué pasa con el elemento de 4 ohmios? Bueno, el elemento de 4 ohmios, a resolverse estos elementos por las fórmulas, este elemento quedará conectado con las resistencias equivalentes de los mismos. Entonces, vamos a lo siguiente. Entonces nos dice que en el siguiente circuito tenemos que hallar la corriente total del mismo, la resistencia equivalente y los voltajes en las resistencias de 4, 2 y 3 ohmios. Entonces, vamos a borrar acá para dejar los puntos claros. Tenemos que hallar la corriente que transita por todo el circuito. Tenemos que hallar las resistencias equivalentes entre los puntos A y B. Y al mismo tiempo, en este mismo circuito, vamos a hallar los valores del voltaje, el voltaje que reciben estos elementos resistivos de valores de 4 ohmios, 2 ohmios y 3 ohmios. Entonces, proseguimos a la resolución del mismo. Nos dice que aplicando las fórmulas planteadas en la lámina 15 de esta presentación, procederemos a la resolución del ejercicio de la lámina 16 o este mismo circuito que está planteado acá en la lámina 17. Con las antes mencionadas fórmulas identificaremos los elementos resistivos en serie y luego los elementos resistivos en paralelo para la correcta resolución del mismo y llegar a un resultado final esperado. Como se tiene un circuito mixto donde hay elementos series y paralelos combinados, se tiene que resolver por tramos. ¿Por qué se tiene que resolver por tramos? Bueno, el método de los tramos en un circuito eléctrico nos sirve para que el iniciante, el estudiante que está iniciando en el área, sepa cómo identificar primero cada elemento. Pero como estamos en elementos resistivos, los elementos que hay que identificar son las combinaciones series y paralelo del mismo. Entonces, como les mencioné anteriormente, para aprender a caminar, primero tenemos que aprender a gatear. En este tipo de resolución de ejercicios, tenemos que primero conocer quiénes son los elementos paralelos y los elementos series. O viceversa, el alumno o estudiante, como en mi caso, está en toda la disposición de identificarlos a su convenio. Primero puede empezar por los series y luego por los paralelos. Pero en este caso, recurrí a identificar primero los paralelos y luego dedicarme a las series. Como lo pueden ver en pantalla. Primero identifiqué los paralelos, se simplifican los paralelos y luego quedará resolver lo que resta del circuito. Entonces, aplicando la fórmula de elementos en paralelo, tenemos que la resistencia en paralelo 1, que se compone por este primer paralelo que está acá, este paralelo lo llamé paralelo 1, lo componen las resistencias de 5 ohmios y 10 ohmios, donde aplicando la fórmula de los paralelos tenemos que 1 sobre 1 entre 5 ohmios más 1 sobre 10 ohmios es igual a 3,33 ohmios. Esto también puede ser representado de la siguiente forma. Esta fórmula puede ser representada así. Tenemos 5 ohmios a la menos 1 más 10 ohmios a la menos 1, y todo este conjunto lo elevaremos a su misma vez a la menos 1, y esto nos dará el mismo resultado de 3,33 ohmios. Entonces,
Como estudiantes como estudiantes y practicantes de estos ejercicios pueden aplicar o esta fórmula o pueden aplicar esta fórmula. Ambas fórmulas son iguales, son distintas representaciones matemáticas. Recordando que la matemática puede ser representada de muchísimas formas. Siempre los mismos métodos llegan al mismo resultado. Los distintos métodos siempre llegan al mismo resultado. Sí, solo si se cumplen ciertos parámetros en los mencionados. Entonces, ya tenemos nuestro primer paralelo resuelto y simplificado, donde la resistencia en paralelo de estos dos elementos, desde este paralelo se puede representar que ahora esa resistencia se conforma por una sola de valor 3,33. Entonces, para el paralelo número 2, que es los tres resistores de 30 ohmios que están en la parte inferior de la presentación, lo llamé paralelo 2. Entonces, aplicamos la misma fórmula. 1 sobre 1 entre 30 ohmios más 1 entre 30 ohmios más 1 entre 30 ohmios nos dará un resultado de 10 ohmios. Y este paralelo puede ser representado en su resistencia equivalente o el resultado de la resistencia en paralelo 2 con este dato. Y este resistor nos queda representado de esta forma en un solo resistor donde se incluyen esos tres valores y su valor será de 10 ohms. Entonces, ya teniendo esos dos paralelos resueltos y simplificados, en la lámina siguiente veremos cómo se representan esos elementos de esos dichos valores y verán que el circuito de forma original ahora llega a una forma más simplificada del mismo. Entonces, como ya lo había mencionado anteriormente, al simplificar los elementos en paralelo nos queda un circuito más reducido que el circuito anterior ya colocado en lámina. Luego procederemos a simplificar los elementos en serie aplicando las fórmulas en serie. Pero antes de aplicar las fórmulas en serie les indicaré dónde quedan los elementos reducidos. Recordando que en esta área del circuito habían elementos en paralelo y aquí abajo también habían elementos en paralelo. Entonces, ahora esos elementos al simplificarse, acá lo pueden ver. Acá está el paralelo 1 y acá está el paralelo 2, donde el paralelo 1 o la resistencia equivalente del paralelo 1 dio 3,33 ohmios y en el paralelo número 2 10 ohmios, ya que es la sucesión de tres resistencias de igual valor. Entonces, ya conociendo esto y observando que nuestro circuito pasó de una escala grande a una escala mediana en magnitud de tamaño, ahora aplicamos la fórmula de elementos en serie. ¿Por qué tenemos que aplicar la fórmula en elementos en serie? Bueno, si observan la topología del circuito, entre los terminales A y B, se observa una serie. ¿Qué pasa con la fuente de 10 voltios? En este momento solamente estamos analizando los elementos resistivos. La fuente de 10 voltios es un elemento que mantendrán estático a la hora de resolver el ejercicio. Por un momento se olvidan de la fuente y solamente reducen los elementos resistivos. Al terminar el ejercicio en su reducción de las resistencias, acoplan nuevamente la fuente de energía del mismo circuito. Acá nos queda un circuito serie con la fuente de voltaje, valor 10 voltios. Entonces, aplicando la fórmula de las resistencias en serie, nos queda que la R serie va a ser igual a 4 ohmios más el valor de la resistencia del paralelo 1 más 2 ohmios más 3 ohmios más el valor de la resistencia del resultado del paralelo 2, donde paralelo 1 y paralelo 2 tienen los valores de 3,33 y 10 ohmios, que son estos valores que observan acá en pantalla. Entonces, al sustituir estos dos valores en la fórmula, donde este es paralelo 1 y este es paralelo 2, o los resultados de sus resistencias equivalentes, nos queda que la resistencia serie va a ser igual a 4 ohmios más 3,33 más 2 más 3 más 10 ohmios, y la suma de esa operación matemática nos dará como resultado que la R serie va a ser igual a la R equivalente y a su vez va a ser igual a 22,33 ohmios. Los invito nuevamente a que todos los cálculos obtenidos acá en esta tutoría los puedan sacar para que constaten de dónde salen los resultados de los procedimientos explicados. Entonces, verán que después de haber simplificado los paralelos y luego las series, nos queda un circuito equivalente total, en donde el mismo, siempre que se simplifique el circuito de grandes o pequeñas proporciones, quedará compuesto
por un resistor en serie y una fuente de voltaje DC. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, que de aquel circuito inmenso nos queda un circuito equivalente de esta forma, donde la R equivalente total va a estar en serie con nuestra fuente de voltaje, y este circuito es la representación de este que está en pantalla. También los invito a que busquen estas terminologías bases en el libro mencionado en esta presentación. Entonces, como les seguí explicando, nuestro circuito equivalente quedó compuesto por un resistor en serie y una fuente de voltaje de corriente directa. Recordemos que estamos analizando circuitos con resistores en corriente directa, donde la corriente directa es constante en el tiempo. Y en este caso dio como resultado un resistor equivalente a 23,33 ohms en serie con la fuente de voltaje de 10 voltios. Ahora procederemos a hallar los literales faltantes, donde tenemos que hallar la corriente I total por medio de la ley de Ohm. Entonces, como practicantes, tienen la obligación de tomar esta nomenclatura del flujo de corriente. ¿Por qué el flujo de corriente va en esta dirección y no va en dirección contraria? Bueno, porque sencillamente está saliendo desde el positivo de la fuente y está viajando hacia el elemento donde se disipará toda la energía, que en este caso es nuestro resistor, y viaja en la dirección de derecha a izquierda de acuerdo a la ubicación de la fuente de voltaje. Por esa razón está viajando de derecha a izquierda. Habrán casos donde los circuitos estarán configurados de muchísimas formas. Recuerden que los circuitos eléctricos pueden ser representados con distintas topologías variadas. Entonces, ya conociendo esto, procederemos a hallar la corriente total del circuito. ¿Cómo se halla la corriente total del circuito? Por la ley de Ohm. Tenemos que la ley de Ohm es igual a voltaje es igual a la corriente total por la resistencia equivalente, donde, si pueden observar, ya aquí la ley de Ohm se representó con otras terminologías, pero siempre manteniendo la nomenclatura básica de voltaje es igual a I por R, o voltaje es igual a corriente por resistencia. Esta fórmula es igual a esta, simplemente varían las nomenclaturas a lo que se le está solicitando. Si despejamos la corriente total, si acá de esta fórmula despejamos corriente, nos queda que este resistor que está multiplicando pasa a dividir. Y acá lo podemos observar, donde la corriente total va a ser igual al voltaje entre la R equivalente, donde la R equivalente es el valor de la resistencia equivalente simplificada del análisis de reducción de circuitos o de reducción o simplificación de resistencias, y el voltaje es el voltaje de la fuente, que es la que le da vida al circuito. Haciendo esta operación matemática nos da un resultado de 0,447 amperios o 447 miliamperios. Recordando que mili es igual a 10 a la menos 3. Entonces, ya conociendo esto y ya estamos observando cómo toda la teoría está tomando forma en la resolución de circuitos con resistores. Entonces, ya conociendo el valor de la corriente, este es nuestro resultado de la corriente total del circuito equivalente. Entonces, eso quiere decir que esos 0,447 amperios van a recorrer en este circuito equivalente o en el circuito equivalente desde el principio colocado al principio de la resolución del ejercicio, recordando que el circuito general puede ser representado en un circuito equivalente. Entonces, en la siguiente lámina tenemos la simulación del mismo y nos dice que el resultado del circuito total con la corriente fluyendo en sentido antihorario de acuerdo a la posición de la fuente de voltaje de corriente directa, obteniéndose como resultado 0,448 amperios o 448 miliamperios de corriente a través del mismo. Este circuito fue simulado en la aplicación Every Circuit disponible para los sistemas operativos móviles Android e iOS. Bueno, señores, esta simulación la hice desde mi teléfono celular Android, el cual poseo actualmente, y esta herramienta me ayuda a simular ejercicios y así también obtener respuestas de los mismos
en el cual estas herramientas nos ayudan a nosotros los estudiantes a aclarar los resultados obtenidos a nivel de cálculo realizado a mano en nuestros cuadernos y útiles personales. Entonces los invito a que esta aplicación la pueden conseguir en iOS de la Apple o en la Google Play de la Android. Entonces acá tenemos nuestro circuito equivalente en nuestro circuito general y ahora nos resta hallar los valores de voltaje en cada elemento de los cuales son los elementos de 4 ohmios, los elementos de 2 ohmios y los elementos de 3 ohmios. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, simplemente vamos a aplicar nuevamente la ley de Ohm, pero para hallar la variable de voltaje, donde el voltaje en la resistencia 4 va a ser igual a la corriente total ya obtenida del circuito por el valor de la resistencia de 4 ohmios. Eso quiere decir que será así. B es igual a 0,447, de ahí lo pueden ver en pantalla, ya no tenemos necesidad de hacer el cálculo ya que quedó expresado directamente. Los 0,447 amperios multiplicados por el valor de la resistencia de 4 ohmios nos dará un voltaje de 1.788 voltios disipados en este resistor. Eso quiere decir que está recorriendo un voltaje de 1.788 voltios en este elemento, de los cuales de los 10 voltios de esta fuente que genera vida a este circuito se están disipando 1.788 voltios en este elemento resistivo de valor de 4 ohmios. Lo mismo sucederá para el resistor de 2 ohmios. El mismo análisis y la misma explicación, donde aplicando la ley de Ohm sería voltaje del valor de la resistencia de 2 ohmios va a ser igual a la misma corriente total obtenida anteriormente por el valor de la resistencia de 2 ohmios, donde sustituyendo cada dato nos quedaría que la corriente total nos da 0,447 miliamperios por los 2 ohmios y nos da un resultado de 0,894 voltios o 894 milivoltios que se están disipando en ese resistor, en este resistor de 2 ohmios, de los cuales si la fuente es de 10 voltios, de estos 10 voltios esta resistencia está consumiendo 894 milivoltios. Y lo mismo sucede con el resistor de 3 ohmios, donde aplicando la misma ley de Ohm para voltaje, quedaría que la corriente total multiplicado por el valor de la resistencia de 3 ohmios nos dará un resultado de 1.341 voltios, los cuales el resistor de 3 ohmios que está acá está consumiendo de la fuente de voltaje de 10 voltios simplemente 1.341 voltios. Ya conociendo los literales ya planteados en el ejercicio, obtenemos en la simulación desde la misma aplicación ya mencionada los valores obtenidos en los cálculos realizados a mano, donde aquí pueden observar que en esta simulación incluí unos voltímetros en cada elemento a medir, los cuales dieron los valores obtenidos en el cálculo o aproximados al cálculo, recordando que las herramientas de simulación nos ayudan a nosotros a constatar los valores hechos y realizados a mano. Entonces, ya con estos valores obtenidos en el simulador, él mismo nos constata de que los cálculos realizados fueron los correctos. Ejercicio original simulado, aplicando lectura de voltaje en cada resistencia de valores 4, 2 y 3 ohmios. En el mismo, los valores dados por procedimientos matemáticos son aproximados y cercanos al simulador. Y acá otra vez hago énfasis en la referencia a la herramienta de simulación Every Circuit para Android e iOS de Apple y Android para sistemas operativos que dependen de la compañía Google. En el apartado de resolución de ejercicios tenemos un ejemplo número 2 y final de este capítulo, donde tenemos este circuito mixto nuevamente, en el cual se componen por distintas combinaciones de las conexiones de los elementos resistivos, donde en el siguiente circuito nos piden hallar la resistencia equivalente, la R equivalente, la corriente total nuevamente del circuito y la potencia de la fuente, potencia que consume la fuente de voltaje. Entonces, como en el apartado de la ley de Ohm es muy extenso, lo dejaré a criterio de que busquen la ley de Ohm para potencias de un circuito eléctrico, donde la misma se compone de la siguiente manera. Nos dice que la potencia va a ser igual a la corriente por el voltaje, donde potencia se mide en vatios y la unidad de vatios fue designada en honor al físico y matemático James Watt. Los invito a que busquen las terminologías y busquen esas referencias en el internet o
libros dedicados a la eléctrica. Entonces, hago énfasis acá que este circuito fue obtenido en el capítulo 2, ejercicio 2.33 del libro Principios y aplicaciones de ingeniería eléctrica, tercera edición, Giorgio Rizzoni, de la editorial McGrath and Hill, en el cual este libro es muy bueno para los estudiantes de ingeniería eléctrica, ya que incluye todo el apartado de lo que se ve en el área eléctrica o electrónica. Entonces, proseguimos a la resolución del mismo. Como ya conocemos, hay que saber identificar por dónde empezar en el ejercicio. Entonces acá en este ejercicio tenemos una serie, y esa serie es representada por la letra RA, donde RA puede también ser igual a R equivalente de esa resolución del mismo ejercicio. Esto y esto pueden ser iguales. Entonces, aplicando la fórmula de series, tenemos que la sumatoria de las resistencias 2 y 1 ohmio nos da como resultado la resistencia de 3 ohmios. Y esta resistencia de 3 ohmios se identificará en la lámina siguiente. Como pueden ver, el circuito simplificado, ahora nuestra resistencia de 3 ohmios apareció de forma más compacta. Y ahora el circuito, cada vez que se vaya simplificando, irá reduciendo su tamaño. Entonces, ya obteniendo los valores, tenemos que el paralelo, ahora tenemos un paralelo que tenemos que identificar. Y este paralelo está compuesto por estas dos resistencias de 3 ohmios. Entonces, aplicando la fórmula de paralelo, tenemos que el paralelo RB va a ser igual a 1 sobre 1 entre RA más 1 entre 3 ohmios, donde RA es el valor de la resistencia obtenida anteriormente. Si lo sustituimos en la fórmula, lo podemos ver acá, y ese procedimiento matemático nos da como valor 1.5 ohmios. Los invito nuevamente y les hago énfasis a que los cálculos realizados en esta tutoría los hagan a mano y constaten resultados en lápiz y papel. Entonces, ya obteniendo esos resultados de ese paralelo, seguimos simplificando nuestro circuito. Entonces, como podrán ver acá, nuestro circuito se hace cada vez más pequeño. Ahora tenemos nuestra resistencia del paralelo representada en el diagrama circuital. Como pueden ver, ahora hay que identificar nuevamente qué elementos están en serie y cuáles están en paralelo. Entonces acá nuevamente tenemos elementos en serie, donde 4, 1.5 y 5 ohmios están en la configuración serie. Y nuevamente aplicamos otras series, la llamamos serie 2, donde la resistencia RC va a ser igual a la sumatoria de la resistencia de 4 más la resistencia de 5 más la resistencia de valor RB, donde RB es igual a 1.5 ohmios. Entonces, sustituyendo la fórmula, nos quedaría que 4 más 5 más 1.5 ohmios nos da un resultado de 10,5 ohmios. Entonces, acá tenemos diagrama circuital, cada vez se hace más chico. Nuevamente procedemos a identificar quiénes son nuestros elementos resistivos en serie o en paralelo. Acá tenemos elementos en paralelo. Aplicando la fórmula de los paralelos, obtenemos el siguiente resultado, donde 1 sobre 1 entre RC, donde RC, el valor de 10.5 ohmios, lo representamos acá, más 1 entre 6 ohmios, que es la resistencia que está seguida, que está al lado izquierdo de la resistencia de 10.5. Reemplazando el valor de RC en la fórmula, nos queda que la fórmula dice 1 sobre 1 entre 10,5 ohmios más 1 entre 6 ohmios es igual a 3,81 ohmios. Y finalmente nuestro circuito está llegando a su final de la resolución, donde por último nos queda una serie de los elementos resistivos, donde tenemos la serie de 7 ohmios más 3,81, donde 3,81 era el valor de la resistencia RD. Si sustituimos RD en la fórmula de la serie, quedaría que la resistencia E va a ser igual a 7 más 3,81 ohmios y nos dará un valor de 10,81 ohmios, y a su vez será nuestra resistencia total o resistencia equivalente. Y aquí podemos ver la visual donde nos queda nuestro circuito equivalente final, donde queda en serie la fuente de voltaje de 14 voltios en serie con nuestro resistor de 10,81 ohmios, el cual fue producto de la simplificación de las resistencias anteriores ya calculadas. Ahora llamamos la corriente total por medio de la ley de Ohm, como hicimos en el ejercicio anterior. Damos nuestra dirección de la corriente. Ahora aquí sí pueden ver que la dirección de la corriente va de izquierda a derecha,
porque la fuente de voltaje está ubicada en el lado izquierdo de la topología del circuito y el flujo de corriente va en esta dirección. Al toparse con la resistencia de 10,8 ohmios o de 10,81 ohmios, he hecho los cálculos de forma manual, por acá se va a disipar una corriente que tenemos que hallar numéricamente. Entonces aplicamos ley de Ohm. Voltaje es igual a la corriente total por la resistencia equivalente, donde la I total no la desconocemos, conocemos el valor del voltaje, que es la fuente de 14 voltios, y conocemos el valor de la resistencia equivalente. Como ya tenemos como de las tres variables tenemos voltaje y tenemos resistencia, despejamos corriente. Entonces, despejando la corriente total de la fórmula y hallando la potencia que consume la fuente por la ley de Ohm para potencia, donde P es igual a I por B, nos queda que I total va a ser igual al voltaje entre la resistencia equivalente, donde el voltaje son los 14 voltios y la resistencia, colocándolo de otro color para que se vea de forma gráfica, es esta que está acá, y haciendo esa operación matemática nos da un resultado de 1,29 amperios. Ahora, hallando el consumo de la fuente en potencia, aplicamos la ley de Ohm para potencias, donde P es igual a la corriente total por el voltaje de la fuente, o P es igual a I por B, donde ya conocemos el valor de la corriente y lo sustituimos en la fórmula. Y también conocemos el valor de la fuente de voltaje, que son 14 voltios, donde 1,29 amperios por 14 voltios nos da un resultado de 18,06 vatios de potencia que consume la fuente de voltaje. Y con esto llegamos al final de la resolución de nuestro ejercicio. En esta visual podemos observar la simulación del circuito equivalente, donde la resistencia equivalente RQ y la corriente total IT ambas coinciden con los cálculos obtenidos en el circuito realizado a mano. Y llegamos a una conclusión final. Con los ejercicios resueltos en este primer capítulo de Circuitos Eléctricos 1, queda demostrado que el uso de la ley de Ohm es fundamental para el análisis de los mismos. Con ella podemos resolver cualquier circuito de escalas básicas, por ejemplo los vistos anteriormente. Y también el uso de las fórmulas de resistores serie paralelos y mixtos, donde mixto es la combinación de ambos mencionados anteriormente. Y estas herramientas ya explicadas se pueden poner en práctica con otros tipos de ejercicios ya referidos en los dos libros plasmados en las láminas anteriores, para que el estudiante de las áreas de ingeniería eléctrica, electrónica, electromecánica, mecatrónica y de sistemas y demás ingenierías que compartan el área eléctrica puedan tener el máximo desempeño de esta importante área. Bueno, señores, con esto llegamos al final de la presentación de Circuitos Eléctricos 1. Espero que la presentación les haya gustado. Cualquier duda procederé a cualquier pregunta puede ser respondida en el próximo capítulo de esta presentación, ya que hay muchos temas que abarcar en el área de electricidad y circuitos eléctricos 1. Ya por lo menos conocemos los fundamentos básicos de cómo simplificar un circuito eléctrico con solamente elementos resistivos, pero no solamente es el único método, existen muchísimos métodos para analizar circuitos.